Ya. Listo. Ya, o sea, un balance de energía que se ve así, o sea, este es el estándar del balance que es delta de U, que es igual a delta de E, es igual a el calor neto de entrada más el trabajo neto de entrada. Acá, bueno, aunque algunas cosas, no se lo raro. Am, Básicamente, el convenio de signos, em, en este caso, yo siempre uso Q más W, que es que el trabajo de entrada más el calor neto de entrada es igual al delta de U. Y en caso haya calor de salida o trabajo de salida, le pongo menos. O sea, Q neto es Q in menos Q out y W neto es W in menos W out. Entonces, si es que yo tengo como que un, um, o sea, si es que yo tengo un cilindro en bolón que se está expandiendo y está haciendo trabajo el sistema, o sea, aquí P por W2 menos W1, el sistema está realizando trabajo. O sea, el sistema está realizando trabajo porque se está expandiendo. Siempre que hay trabajo de expansión, te va a salir que es positivo según esta fórmula, pero para el balance de energía, el trabajo de expansión es negativo porque como el sistema está realizando el trabajo, el sistema está dando energía al entorno. Entonces, ahí lo pones como negativo. Un trabajo del sistema. ¿No se escucha? ¿Hola? Ahorita recién otra vez. Ya. A ver, vamos a ver. Está terrible el internet, lo siento. Am, Ahora no me deja compartir pantalla. Bueno, ahí está. Este, ¿Se me escucha bien? Bueno, me dicen si no me escuchan. El tema es que el convenio de signos, hay gente que utiliza Q menos W porque considera que el trabajo se asume como de salida, porque en este caso el trabajo que realiza el sistema vendría a ser W, no menos W. ¿Sí? O sea, en el otro caso, en el Q más W, el trabajo que realiza el sistema es menos W porque es W out. En el caso de Q menos W es simplemente el trabajo. Yo les recomiendo que usen Q más W porque, bueno, al menos para mí tiene más sentido así. Es simplemente lo de entrada es positivo y lo de salida es negativo. Y en el caso de trabajo de frontera,
acá les va a salir positivo si es que el sistema está realizando el trabajo, como les dije, y les va a salir negativo si es que se está realizando trabajo sobre el sistema. Pero cuando les salga positivo, cuando les salga positivo, esto quiere decir que el sistema está realizando trabajo, entonces lo ponen en su balance como trabajo de salida. Y cuando les salga negativo, lo ponen como trabajo de entrada. O sea, acá realmente, si es que se les hace más fácil, yo les recomendaría que le pongan un valor absoluto a la fórmula, como que así. Y simplemente vean si es que es expansión o compresión. Expansión es de salida y si es compresión es de entrada. ¿Sí? ¿Está claro, Ariana? O sea, sí, pero más era, por ejemplo, en algún ejemplo que no es o sea, que no es un cilindro, sino como que solo, ponte que te dibujan un triángulo en una gráfica, como que vertical o sea, como que vertical no hay trabajo porque el volumen es constante, luego como que vas a la derecha y luego se regresa un ciclo, pues, por ejemplo. Ahí como que Ya. no, y nada más te dan las cantidades, como que, o sea, algunas, ¿no? Para que tú calcules las otras, pero como que ahí tú no te están especificando, o sea, ni tú ves como que sale, entra, va al sistema o es del sistema, sino que solo calculas por área, sacando áreas. Entonces, como que cuando, o sea, yo también hago siempre, o sea, yo uso siempre o sea, todo lo que entra menos todo lo que sale, pero quería entender también el otro que es con la convención de signos. Y está viendo ejemplos que cuando, por ejemplo, el trabajo da aparte, no calculado así, por ejemplo, con esta frontera móvil o resorte o lo que sea, daba negativo, cuando lo iban a meter en la ecuación de en la primera ley para sacar calor, a veces sí le colocaban el negativo y a veces no le colocaban el negativo. Y estaba tratando de ver de que, ajá, sí, porque en el cálculo, a ver si tengo un ejemplo, porque en un ejemplo, en el cálculo del W con su integral normal, así como este de frontera móvil, daba negativo. Entonces, luego cuando lo A iban ver, a meter en muéstrame. la ecuación de la primera ley, no le colocaron el negativo. Y por eso no entendí por qué no le colocaron el negativo. A ver, muéstrame el ejemplo. O sea, tengo un pedacito porque era de un PPT de una clase, pero déjame buscar a ver. O sea, tengo el pedacito que le tomé un screenshot nada más. Aquí, ya aquí. Em, no sé si se ve. Acá, por ejemplo, en este ejemplo, em, acá el W salió menos 372. Y Ya. acá, eh, o sea, acá te está diciendo que SW es menor, o sea, por convención de signos, cuando es de entrada es negativo, o sea, ¿no? Por la convención de signos. Y acá en el resultado salió negativo. Y acá cuando se mete en la primera ley te dice introducir sin el signo. Como que dio negativo, Claro. pero no lo volvió a colocar. Pero, o sea, es la única vez en que he visto en que se introduce sin el signo, porque como que en otros casos sí ha metido el signo. O sea, y no sé por qué a veces sí, a veces Mm, no. recuerda que salió negativo porque es trabajo de entrada, o sea, de compresión. Tipo, em, como les dije, si te sale un negativo en la fórmula de trabajo, o sea, si es que calculas el trabajo por fórmula, no por balance, Ujú. te va a salir Sí. negativo si es que el trabajo es de entrada, o sea, si es que está realizándose trabajo sobre el sistema. Entonces, Ujú. cuando tú lo pones en tu balance de energía, se pone como positivo porque en este caso el trabajo de entrada se considera positivo.
O sea, es un poco confuso porque es como que te sale negativo en un lado y lo tienes que poner como positivo en otro, pero así es. O sea, cuando hay compresión es trabajo de entrada y por ende es positivo en tu balance de energía. Trabajo cuando entras positivo y calor cuando entras negativo en la convención de No, signos. no, o sea, el Sí, en la convención trabajo de... al revés. Acá, sí. am, El Q que entra es positivo y el trabajo que entra es negativo, según la convención de signos. o sea, si es que lo sacas con balance de energía, no. Ambos son positivos y son de entrada. Pero si es que estás calculando el trabajo con una fórmula, entonces ahí sí, el trabajo negativo es No, trabajo de entrada. o sea, o sea, es que sí nos dijeron, nos los han explicado o sea, en clase, como que son las dos formas, con convención de signos, que es así como esta nubecita, que el calor que entra se considera positivo, el trabajo negativo y así, o como tú dices, que todo lo que entra es positivo y todo, menos todo lo que sale. Entonces, si entra, o sea, si acá ya medio negativo dice que entra, eh, nada, o sea, es que no, como que, o sea, entiendo que queda negativo y yo sé que cuando, según esta convención, si entra es negativo, entonces acá en la fórmula, no sé, supongo que no se coloca el otro menos porque ya acá está negativo, no sé por qué, no sé, en verdad, porque ahí no le mete el signo. En esta, por ejemplo, acá, en esta otra sí le metí el signo acá, es como que el W23 le había dado -8 antes, en un paso anterior, y sí metió el menos. Entonces por eso no sé cuándo sí y cuándo no. A ver, el 2 3 Esa foto nada más. Pero, o sea, te puedo para buscar el procedimiento. Pero este es el del ciclo, que era un triángulo. A ver si puedo. Era tipo así, o sea, vertical. Así y así. Así, así. Uno, dos, tres. Y de 2 a 3 dio -8 el trabajo por el área aquí bajo la curva. O sea, por esto aquí. ¿Y eso qué es? Dio, Presión, volumen. sí, Ya, claro, el área como dio hay, -8 en el trabajo 2-3. o sea, sí, como el volumen está disminuyendo. Entonces, pero aquí sí lo metió, ¿ves? Entonces, como que por eso me confundo, que no sé cuándo sí y cuándo no. ¿Hola? Hola, ¿se oye? ¿Se oye? Ahora sí, creo. Sí, bueno, eso que casi la mete y en el otro que te mostré no, por eso no me confundí. Am, Porque en este caso está, a ver, 2 3 8. En los dos negativo, ¿no? En el otro también. Bueno, ahí es que simplemente han usado una convención de signos distinta, creo. Mm, O sea, del proceso 2 3 tienes es compresión, ¿verdad? sí, creo. O sea, por Claro. el dibujo lo puedes sacar como compresión. Entonces ahí debería ser positivo, pero han usado otra convención de signos.
O al menos eso es lo que yo puedo Claro, inferir. sí, por eso es que me confundí con, o sea, eso me trajo confusión con Claro, respecto a pero este otro. no lo ves así. O sea, si es que tienes un triángulo, lo único que hay que hacer es sacar el área dentro del triángulo y con eso sacas el trabajo realizado en el ciclo. Claro, sí, sí, pero luego me pedían calor y por eso como que venía esta fórmula, pero no sé, ahí igual hay que estar pendiente, pues, como que, no sé, de meter el signo o no meter el signo. Mm, Pero nada, en verdad era como que porque quería entenderlo de otra forma, porque igual yo siempre lo hago toda la energía que entra menos toda la que sale. Pero nada, que era como para entender eso. Pero está bien. bueno, sí, Ya, ahí parece que gracias. simplemente utilizaron un convenio de signo distinto. Sí, ya, gracias. Bueno, ya vamos a hacer un repaso rápido de primera ley. ¿Hasta dónde han visto ya? O sea, ¿ya vieron sistemas abiertos o no? No, todavía. Todavía no ven balance de energía en sistemas abiertos. En clase no. Ya. Ya, entonces, vamos a hacerlo rápido porque se ha mencionado en algunas asesorías. Ya, vamos a hacerlo rápido. No les voy um, a enseñar sistemas abiertos aún, pero bueno, vamos a hacer un repaso de primera ley y balance de energía en sistemas cerrados. Bueno, la primera ley, como ya deben saber, nos dice que la energía de un sistema es una propiedad cuya variación equivale a los cambios de energías interna, cinética y potencial del sistema. Pero nosotros en termodinámica, por lo general, despreciamos la energía cinética y potencial, a menos que sea importante, porque, bueno, la energía cinética depende de cambios en velocidad y la energía potencial depende de cambios en altura de nuestras sustancias. Entonces, si es que nosotros tenemos un sistema que está recibiendo calor, que está recibiendo trabajo, que cambie su temperatura, realmente el mayor cambio sería de la energía interna. Las otras dos, a menos que cambien muy drásticamente su velocidad y su altura, realmente no van a ser un impacto significativo. Por eso se desprecia. Un segundo. Ya. Y como ustedes saben, delta de U mayúscula, o sea, la energía interna, se expresa como la masa por la variación de la energía interna específica. O también masa final por energía interna específica final menos masa inicial por energía interna específica inicial. Después, para nuestro balance de energía, tenemos dos formas principales de transferencia de energía. El calor es la forma de energía que se transfiere entre dos sistemas por un gradiente de temperatura. O sea, si es que tenemos un cuerpo que está más frío en o sea, y está en contacto con otro cuerpo que está más caliente, definitivamente va a haber una transferencia de calor desde el cuerpo caliente hacia el cuerpo frío. Y esto, por lo general, resulta en o sea, se da por un gradiente térmico y resulta en un cambio de temperatura. O sea, el cuerpo que estaba inicialmente caliente le está cediendo calor
al cuerpo frío y por ende está disminuyendo su temperatura. Eso es el calor. Y después tenemos el trabajo, que es la otra forma de transferencia de energía, y se da por la aplicación de una fuerza a lo largo de una distancia determinada. O sea, si es que nosotros estamos empujando un carro o, bueno, no se me ocurre un ejemplo ahorita, pero trabajo de frontera móvil, por ejemplo, en una expansión, una compresión, el émbolo se mueve, entonces definitivamente se está moviendo a una distancia determinada con una fuerza que está siendo ejercida sobre el émbolo. Y eso genera que hay una transferencia de energía por trabajo. Y bueno, tenemos distintos tipos de trabajo. Como ustedes ya deben saber, el trabajo se puede calcular a través de fórmulas, dependiendo del proceso que nosotros tengamos, pero el calor solamente se calcula con balance de energía, ¿sí? Eso es importante. El calor es básicamente toda la energía transferida que no es trabajo ni transferencia por masa, en caso sea un sistema abierto. Y bueno, aquí están las fórmulas. Tenemos el trabajo de frontera móvil, que es cuando tenemos un dispositivo cilindro émbolo. Se mueve la frontera literalmente. Y el trabajo se expresa como la integral de la presión por diferencial de volumen en el proceso que nosotros queramos analizar. Y para una presión constante se puede factorizar la presión, o sea, se puede sacar de la integral y simplemente nos queda presión por volumen final menos volumen inicial. Y como le estaba explicando a Ariana, en un proceso de expansión el trabajo sale del sistema porque el sistema, o sea, nuestro gas, en este caso, la presión que las moléculas de gas están ejerciendo sobre las paredes del émbolo es la que está generando que este se mueva. Entonces, es por una fuerza del propio sistema que que se está realizando un trabajo de frontera móvil. Cuando es por una fuerza del propio sistema, es un trabajo de salida. Y cuando se está comprimiendo, definitivamente hay una fuerza que viene desde afuera, que está haciendo que el émbolo baje. Esto quiere decir que se está realizando un trabajo sobre el gas de adentro, sobre el sistema. Después tenemos las fórmulas de trabajo de proceso politrópico. Ustedes ya saben que un proceso politrópico equivale a presión por volumen a la N es igual a constante. Y si es que tienen un proceso así, pueden utilizar esta fórmula. En caso tengan un proceso isotérmico y sea un gas ideal, hay otra fórmula que pueden utilizar. Ustedes ya saben que cuando tienen un proceso isotérmico y un gas ideal, su N, o sea, su exponente, es igual a 1. Después tenemos trabajo eléctrico, que se da por la corriente eléctrica. Sí. Se produce por una diferencia de potencial. En caso tengan una resistencia eléctrica, el trabajo se puede calcular con el voltaje, la intensidad de corriente y el diferencial de tiempo en el cual está encendida su resistencia eléctrica. Y bueno, los electrones que cruzan la frontera de un sistema realizan trabajos sobre el sistema. Entonces, siempre que entre corriente al sistema, está realizando un trabajo de entrada. Y después tienen el trabajo de resorte, que esto es simplemente el trabajo que se realiza sobre un resorte. Por lo general no se utiliza, pero igual está ahí por si acaso.
A ver, cuando la resistencia está fuera del sistema, da calor en vez de trabajo, ¿no? Am, Buena pregunta. Sí, eso depende de dónde pongas tú las fronteras de tu sistema. O sea, aquí nosotros tenemos que la resistencia está cruzando las fronteras del sistema. O sea, la corriente está cruzando la frontera. Bueno, en caso las fronteras las hagan alrededor de la resistencia, o sea, no consideren como que no consideren la resistencia dentro del sistema, más o menos así, ahí se ve. En ese caso, como la corriente no está cruzando las fronteras, solamente estamos viendo la sustancia que está dentro, se va a considerar calor, la energía que le transfiere la resistencia al sistema, que de hecho es igual en magnitud que la energía que se transfiere en forma de trabajo. ¿Está claro? Ya. Dime, Edgar. En la anterior, ¿podrías retroceder? Aquí. Sí, el X2, el X1 son, ahí lo dice, ¿no? Posición Son, final, inicial. sí, o sea, es la elongación, o sea, la distancia que está estirado o comprimido del resorte Ah, ya, sí, sí. respecto al punto de reposo. Sí, no lo había leído ahora sí, gracias. Bueno, ya. Bueno, este ejercicio lo hicimos la otra vez, así que no lo voy a repetir, pero es fácil, o sea, simplemente es nos dan 3 procesos y nos piden calcular el trabajo para cada uno de los procesos. Eh, el primero es un proceso isocórico, por ende no hay trabajo, porque si es que la frontera no se está moviendo, si es que no hay una expansión o compresión, no hay trabajo. Después tenemos la compresión mediante un proceso politrópico con n igual a 1. Recuerden que cuando n es igual a 1 y tienen un gas, es un proceso isotérmico, entonces aquí utilizan la fórmula de acá para procesos isotérmicos, procesos politrópicos isotérmicos, que sería presión inicial por volumen inicial por logaritmo de volumen final sobre volumen inicial. Y finalmente tienen un proceso isobárico hasta volumen 4, 1 metro cúbico. Entonces simplemente utilizan la presión la presión que tenían en el proceso anterior y para calcular el trabajo eh, simplemente hacen presión por volumen final menos volumen inicial. Y eso sería todo. Bueno, esto ya lo expliqué. Esta es la fórmula de balance de energía general y es simplemente delta de U es igual a delta de E por motivos prácticos y el cambio de energía total en un sistema es igual a la transferencia de calor más la transferencia de trabajo que se da al sistema. Entonces, bueno, acá lo tengo expresado como neto, o sea, calor neto y trabajo neto, pero simplemente el calor neto es igual a calor de entrada menos calor de salida,
Y trabajo neto es igual a trabajo de entrada menos trabajo de salida. Esto es siempre que, o sea, siempre que la cantidad de energía cruce las fronteras del sistema, eso va a estar metido en su balance de energía. ¿Sí? Entonces, bueno, y delta de U lo pueden calcular como, ya saben, para sustancias puras utilizando la energía interna específica y para gases ideales utilizando el CB y las temperaturas final e inicial. Ya, entonces vamos a hacer este ejercicio. Voy a darles un ratito para que lo lean. De paso, hacemos un break. Ya. Bueno, lo voy a hacer al toque porque también es bastante fácil este ejercicio. Nos dicen que 4 kilogramos de monóxido de carbono en un tanque rígido de 1 metro. El tanque está conectado a un ventilador, el cual transfiere energía al monóxido de carbono a una tasa de 14 watts por 1 hora. Durante el proceso, la energía interna específica del monóxido de carbono aumenta 10 kilojoules sobre kilogramo. Entonces, ¿cómo calcularían ustedes o cómo plantearían ustedes esta energía? A ver, Joaquín ya tiene la respuesta.
¿Alguien me quiere decir, o Joaquín, fácil, puedes abrir tu micro y decirme el procedimiento? Sí, normal, solo que no estoy muy seguro si lo he hecho bien o no. No importa. Pero ya, el primer paso que hice era convertir los watts a kilojoules y eso lo hice multiplicándolo por 3600, que sería, no sé, es que watts es joule o kilojoule sobre segundo. Ujú, Y claro. entonces lo multipliqué con los segundos que hay en una hora y con eso saqué los kilojoules, que a mí me salió 50.4. Y después de haber hecho eso, como que conseguí el trabajo de entrada. Y como está entrando al sistema, lo puse como negativo. Ah, pero o sea, creo que ya vi mi error, pero ya, ok. Sé que la variación de la energía interna ha sido de 10 kilojoules sobre kilogramos, porque ahí nos dicen en el enunciado, pero para convertirlo a kilojoules lo multiplico con la masa de mi sistema. Entonces, en la ecuación que estamos usando, que es variación de energía interna igual a calor menos el trabajo que se realizó, mi variación sería 10. Bueno, sería 40 si estamos dando energía interna, la energía interna en sí, ¿no? 40 kilojoules. Y pues saqué los cálculos para llegar el calor y me salió 90.4 positivo, pero creo que ya vi lo que hice mal. O sea, si es que quieres usar calor menos trabajo, recuerda que sería delta de U es igual a calor neto de entrada menos trabajo neto de salida. Sí, Entonces un error de aquí el signos. trabajo, el trabajo de entrada vendría a ser o sea, tu trabajo de entrada es igual a el trabajo de salida con un signo menos. Sí. Entonces vendría a ser más trabajo de Ujú. entrada. Bueno, pero igual está, por lo general está bien lo que hiciste, Joaquín. Ah, voy a, Gracias, sí me di cuenta al final. voy a resolverlo. Ya. Voy a resolverlo ahora. Ya, entonces Joaquín dijo que primero sacó el trabajo neto con los watts y eso está bien. O sea, los watts es joules sobre segundo. Entonces, si es que queremos calcular la transferencia de energía por trabajo, em, tenemos que trabajo es igual a tasa de transferencia de trabajo, que es watts, por delta de T. O sea, esto vendría a ser 14 por 3600, porque son 3600 segundos en una hora. Acá dice que es por una hora. Y esto por 10 a la menos 3, porque lo queremos en kilojoules. Y esto nos da en joules. Watts es igual a 1 joule sobre segundo. Entonces, acá vendría a ser 14 por 3,6 el trabajo. ¿Cuánto sale eso? En trabajo acelero 50.4 kilojoules. Ya, gracias. Y ya está, ahí tienen la respuesta A. Y para la B, planteamos nuestro balance de energía como delta de U es igual a Q in más W in. Delta de U es ustedes ya saben que la delta de U minúscula es 10 y como tenemos un sistema cerrado simplemente hacemos 4 por 10 y esto es igual a 50,4 más U in.
Entonces, ¿cuánto es 40 menos 50,4? Menos 10,4, creo. Perdón, 40 menos 50,4. Ya. Entonces, si es que el calor de entrada nos sale menos 10,4, ¿es calor de entrada o de salida? Perfecto. Esto es igual a Q out igual a 10,4. Listo. ¿Hasta ahí todo claro? Ya. Gracias, Edgar y Joaquín. Ya, entonces vamos a hacer este ejercicio y de ahí les hago una breve explicación de sistemas abiertos y lo dejamos ahí. Entonces, les dejo que lo lean un toque y lo planteen. Luana, una preguntita rápida de la anterior. Cuando te dice que es 14 watts por una hora, o sea, watts por hora, ese no es como que watts por hora de W entre horas, sino literal watts por H, watts a W por tiempo, Sí, o ¿no? sea, el proceso dura 1 hora. El Claro, proceso pero dura escrito 1 es hora y como se que, transfieren 14, no, ¿cuánto era? Sí, 14 watts a lo largo de 1 hora. Entonces, si quieres sacar el trabajo neto, multiplicas la transferencia por el tiempo. pero ese 14 es W puntito, Mm, ¿no?
Sí, y es 14, o sea, es como doble punto es W entre T, ¿no? Creo. claro. Sí, sería 14 entre una hora. Ujú. Ya, mira. Bueno. Listo, entonces ya plantearon este problema. El primer proceso es isobárico. A ver, ¿qué crees? Recuerden que es pistón émbolo, sí, sí, sí. Recuerden si es que, recuerden que si es que hay una expansión libre, no se está haciendo ningún tipo de fuerza sobre el pistón. No hay un resorte, no hay nada que lo esté cambiando. Si es que ustedes realizan DCL, van a poder ver que la presión es la misma en ambos estados. Porque está en equilibrio con el entorno. Entonces sí, es un proceso isobárico. ¿Está bien, Joaquín? Ya, que no. Ya, entonces un cilindro émbolo contiene 5 litros de refrigerante R134A, inicialmente a una presión de 4 bar y una calidad de 10%. En un primer proceso, el émbolo se desplaza sin fricción mientras se suministra calor al fluido, hasta que se alcance una calidad de 100%. En este instante se bloquea el émbolo. El proceso 2 se realiza con el émbolo bloqueado y consiste en suministrar calor hasta que la presión al interior del cilindro alcanza los 6 bar. Se pide estimar la cantidad de energía térmica y el trabajo realizado intercambiado en cada proceso, indicando su direccionalidad, desde o hacia el refrigerante. Entonces, voy a dibujar el sistema. Tenemos nuestro dispositivo cilindro émbolo y nuestro sistema es lo que está por adentro. Y la sustancia es R134A. Entonces, como datos, tenemos que el cilindro, el volumen es 5 litros o 0.005 metros cúbicos. Después sabemos que la presión inicial es 4 bar y la calidad inicial es 10%. ¿Qué más tenemos? En el primer proceso, el émbolo se desplaza sin fricción mientras se suministra calor al fluido hasta que se alcance una calidad de 100%. Entonces, X2 es 100%. Y de ahí nos dicen que
en el siguiente proceso, perdón, la presión del sistema equivale a 6 bar. Entonces nos piden sacar el calor y el trabajo en cada proceso. Entonces, primero, consideraciones. ¿Qué incluimos como consideraciones? Hemos cerrado, gracias. ¿Qué más? Pared sin fricción. Es importante porque cuando hay fricción, el pistón no puede permanecer. Perdón, ¿qué estoy hablando? Esto es importante porque cuando hay fricción, la fuerza que realiza la fricción está realizando, o sea, ahí hay una cierta transferencia de calor o trabajo, ¿sí? A ver, grosor de émbolo despreciable. Esto no necesariamente, eso no nos dicen. Pero de todas maneras, el peso del émbolo no influye sobre el trabajo que se realiza sobre el sistema porque está echado. ¿Qué más, Joaquín? Tú dijiste algo hace un rato sobre el primer proceso. Gracias. El proceso 1 es isobárico. Y después hay cosas que siempre hay que considerar, como por ejemplo delta de energía cinética y delta de energía potencial son despreciables. Y también que no hay fugas. Y eso sería. Ya, entonces vamos a calcular el trabajo y el calor en cada uno de los procesos. Tenemos dos procesos. Entonces, nos dicen que el proceso 1-2, bueno, en el proceso 1-2, la calidad, o bueno, se está haciendo una expansión del émbolo y la calidad pasa de 10% a 100%. Entonces, a ver. Entonces, si es que la calidad pasa de 10% a 100%, ¿qué creen que está pasando aquí? Y es a presión constante. ¿Qué propiedad cambia? Bueno, ¿qué propiedades cambian? Se expande. Muy bien. O sea, el volumen específico está cambiando porque la calidad pasa de 10% a 100%. Si es que la calidad varía, definitivamente el volumen específico también. Y como es un sistema cerrado, o sea, no entra ni sale masa, si el volumen específico varía, entonces el volumen total también está variando. Entonces,
Tenemos que, a ver, delta de U, voy a plantear el balance de energía de una vez. Es igual a masa por U2 menos U1. Y esto es igual a W, bueno, Q net in más trabajo net in. Entonces, esto de aquí, U2 y U1, lo sacamos con calidad de... no, Shelly, que no es isotérmico. O bueno, no nos dicen eso. A ver, espera. No, perdón, sí es isotérmico, porque está en mezcla bifásica. O sea, del 1 al 2 solamente aumenta su calidad, pero como tenemos una mezcla bifásica a presión constante, definitivamente también es temperatura constante. A ver, voy a poner acá isotérmico. Listo. Entonces, para una presión de 4 bar, tenemos UG, bueno, UF y UG. ¿Alguien me quiere decir los valores, por favor? R134A. Gracias. Y UG 231. Ya. Dime, Joaquín. Ah, que yo vi una vez en clase que, o en verdad no sé dónde lo vi, pero vi que a presión constante se puede sacar el calor suministrado al sistema, o como el calor durante el proceso, al sacar la variación de entalpía. O sea, esto se puede aplicar en este caso, en el primer proceso, de 1 a 2. Mm, variación de entalpía. Ahí me agarraste. La variación de entalpía, yo te diría que no, que utilices el balance de energía convencional. Ya. Está bien. Bueno, ya, ok. Es que yo lo hice con esta forma que tengo de cambio de entalpía. Y, o sea, si sale igual a lo que a ti te va a salir a resolverlo, ahí podemos Bueno, comprobar. No sé. me cuentas si sale igual. Ya, gracias. De paso dime BF y BG, por favor. Gracias. Eso por 10 a la menos 3. Ahí ya. Listo. Entonces aquí lo que vamos a hacer es calcular U2, U1, B2 y B1 con la fórmula de calidad. Entonces, esto es igual a U2 porque, y esto es igual a B2 porque sabemos que la calidad en el estado 2 es 100%. Entonces, para una calidad de 100% nosotros tenemos que es un vapor saturado. Entonces, para calcular U1, simplemente hacemos UF más 0.1, porque la calidad es 10%, más 0.1 por UG menos UF. Y aquí
Para calcular B1, hacemos BF más 0.1 por BG menos BF. Alguien ya lo calculó, o bueno, los espero para que lo calculen y me digan cuánto les sale. Gracias, Joaquín. ¿Confirman? B1. Confirman. Porfa, chicos y chicas. Yo sé que es feriado, pero ya falta poco. Después de este ejercicio los dejo. Ya, perfecto. Gracias, Shelly. 1. ¿Alguien calculó 1? A ver, ya. Gracias, Joaquín. Kilojoules sobre kilogramo. Bien. Entonces, ya tenemos las dos energías internas específicas y los dos volúmenes específicos. Y con eso podemos hacer nuestro cálculo para el primer proceso. Ya. Entonces, tenemos calor y trabajo. Como ya tenemos U2, U1, acá nos falta calcular la masa. ¿Cómo calculamos la masa? Gracias. Volumen sobre volumen específico para el estado inicial. Esto es B1. Entonces tenemos 0.005 volumen inicial sobre volumen específico inicial, es igual a masa, que es igual a 0.005 sobre 5.8014 por 10 a la menos 3. ¿Cuánto sale eso? Claro, es un sistema cerrado, entonces por ende la masa es constante. ¿Cuánto sale la masa? Gracias. 0.861 kilogramos. Perfecto. Entonces, ya tenemos nuestra masa, sabemos que es un sistema cerrado, entonces la masa es constante y ya de frente podemos calcular m por U2 menos U1. Entonces, delta de U es igual a masa, que vendría a ser 0.861, por U2, que es 231,97 igual a UG, menos U1, que es 78,718. ¿Cuánto sale?
Gracias, Joaquín. No, espero. Creo que era 231 o 9. Ah, es uno. Mm, En UG. Ya, Ay, perdón. ya sale esto. 131,95, sí. Ya está bien, lo dejamos así. Gracias. Listo. Entonces, de ahí nos faltaría calcular el calor y el trabajo. El trabajo lo podemos sacar con fórmula y ustedes saben que el calor siempre se calcula por balance de energía. Entonces, como tenemos un proceso de expansión isobárico, nuestro trabajo vendría a ser presión por volumen final menos volumen inicial. Entonces, el volumen inicial ya lo tenemos, V1, bueno, presión, es 4 bar o 400 kilopascal. Volumen 1 es 5 litros o 0,005 metros cúbicos. Y después el volumen final lo calculamos multiplicando el volumen específico final por la masa. El volumen específico final es, ya lo habíamos sacado, era BG 0,0509. Y la masa es 0,861. ¿Cuánto nos sale el volumen final? Gracias. 0,0438. Entonces simplemente reemplazamos trabajo, nos sale 400 por 0,0438 menos 0,005. ¿Y cuánto sale el trabajo? Gracias, Edgar. 15,52 kilojoules. Ya, perfecto. Entonces tenemos el trabajo, tenemos delta de U y con eso podemos sacar el calor. Delta de U, 131,95 es igual a 15,52. Acá el trabajo es positivo o negativo. ¿Qué dicen? Daniela dice negativo. ¿Qué dicen los demás? Claro. Ah, Joaquín tiene razón. Se expande, entonces o sea, nos sale positivo en la fórmula porque el volumen final es mayor que el inicial. 0,04 es mayor que 0,005. Esto quiere decir que es un proceso de expansión, entonces el sistema está realizando el trabajo y cuando hay un proceso de expansión, el trabajo sale del sistema. Entonces sería menos. ¿Sí? Esto más Q neto de entrada. Entonces, ¿cuánto sale el calor neto? Gracias.
¿Hasta ahí todo claro? ¿Me siguieron? ¿Me siguieron? ¿Qué quieres que repita, Edgar? Lo último que dijo del signo no me quedó muy claro. Ya. O sea, esto de aquí, el trabajo, como el volumen final es mayor que el volumen inicial, o sea, el volumen final es 0.0438 y el volumen inicial es 0.005, o sea, definitivamente es un proceso de expansión. Entonces, cuando nosotros tenemos un proceso de expansión, el sistema está realizando trabajo sobre el entorno. O sea, esto quiere decir que el sistema realiza trabajo. Entonces, cuando el sistema está realizando trabajo, cuando no se está realizando trabajo sobre el sistema, el trabajo es de salida. Siempre que es expansión es trabajo de salida y cuando es compresión es trabajo de entrada. ¿Sí? Entonces aquí, como nosotros en nuestro balance de energía lo hemos planteado como calor de entrada más trabajo de entrada, como lo que tenemos es un trabajo de salida, lo ponemos como negativo. ¿Está más claro? Ya. Chévere. Entonces, el resto, ¿todo claro? Ahora sí, para que lo vean. Gracias, Joaquín. Ya. Para el proceso 2-3 nos dicen que se bloquea el émbolo y que la presión se aumenta hasta 6 bar. A ver, proceso 2-3 isocórico. Entonces, si tenemos un proceso isocórico, voy a plantear el balance de energía. ¿Hay trabajo o no hay trabajo? No hay trabajo por frontera. Perfecto. Pues leo. Porque la frontera no se está moviendo. Entonces, si es que no se mueve ninguna distancia, no hay trabajo. Ya. Nos quedaría sacar el calor, que vendría a ser delta de U. ¿Cómo sacamos delta de U? Delta de U es igual a masa por U3 menos U2. U2 ya la tenemos. ¿Cómo llamamos U3? Tabla, sí, pero ¿qué hay que hacer primero con los datos que tenemos? Presión y volumen específico. Exacto. O sea, la presión aumenta
pero el volumen específico permanece constante porque es un sistema cerrado y aparte es un proceso isocórico, ¿sí? No se está aumentando la masa ni se está aumentando el volumen o disminuyendo. Entonces, tenemos que la presión 3 es 6 bar y B3 es igual a B2, que vendría a ser 0.0509 metros cúbicos sobre kilogramo. Entonces, ¿cuál es la fase? ¿Quién me dice la fase? Vapor sobrecalentado. Entonces, utilizando las tablas de vapor sobrecalentado, se tendría que hacer una interpolación lineal, ¿no? O está este valor en la tabla. Mi tabla yo también. Bueno, sí está el valor. Si se fijan, ese volumen específico sí está en la tabla de 6 bar. ¿Cuánto sería entonces U3? Gracias. Gracias, Shenley y Joaquín. Y ya está. Tenemos U2, que es U2, que es UG, que es 231.97. Entonces, delta de U, que vendría a ser masa, 0.861, U3, que es 329.64, menos U2, que es 231.97, es igual a Q neto de entrada. ¿Cuánto sale esto? ¿Confirman lo que dice Joaquín? Gracias, Daniela. Y listo. Ya está el ejercicio. ¿Todo claro? Perfecto. Bueno, voy a hacer una recapitulación. Teníamos dos procesos. En el primero hay expansión con calor que se suministra, y en el segundo se suministra calor y se aumenta la presión, pero no se mueve el émbolo. Entonces no hay expansión ni compresión. Para el primer proceso, lo que hicimos fue calcular el delta de U primero, con los dos estados que teníamos, y
El delta de U lo hallamos con las tablas. Hallamos, como nos dice la calidad, hallamos U2 y U1 con la fórmula de calidad. Y eso de ahí lo multiplicamos con la masa, que la masa la hallamos con el volumen, que nos dan el volumen, y el volumen específico, que también lo hallamos con la fórmula de calidad. Entonces, después simplemente hallamos el volumen específico final y lo multiplicamos por la masa para hallar el volumen total final y usar la fórmula de trabajo es igual a presión por diferencia de volumen. Aquí se puede usar esta fórmula porque es un proceso isobárico, eso es importante. Y es un proceso isobárico porque no hay ninguna fuerza que actúe sobre el émbolo, ¿sí? Entonces está en expansión libre. Si ustedes hacen su DCL, se pueden dar cuenta de que la presión va a ser la misma en ambos casos. Ya, entonces, hay el trabajo. Es un trabajo de expansión porque el volumen final es mayor que el volumen inicial. Entonces, por ende, en nuestra balanza de energía lo ponemos como trabajo de salida o negativo y con eso hallamos el calor de entrada. Salió 147.47. De ahí para el proceso 2.3 sabemos que no hay trabajo porque no hay expansión ni compresión. Entonces, la variación de energía interna total es igual a el calor que se suministra al émbolo, al sistema. Entonces, para hallar el calor, simplemente tenemos que hallar delta de U. Delta de U es igual a masa por U3 menos U2. Y nos dan la presión, solo nos dan la presión, pero como el volumen no cambia, sabemos que el volumen específico se mantiene constante. Entonces, con presión y volumen específico, hallamos que es vapor sobrecalentado. Y después con eso utilizamos la tabla de vapor sobrecalentado para sacar U3. Luego lo metimos a la fórmula y ya está. Eso sería todo. Ahora, para terminar, les voy a hacer una breve introducción a balances de energía de sistemas abiertos. Un sistema abierto es lo que también se conoce como volumen de control y es un sistema en el cual la masa puede cruzar las fronteras. O sea, hay intercambio de masa con el entorno. Hay masa que entra o masa que sale o ambas. Si es que hay masa que entra y masa que sale, es un volumen de control. Si es que hay solo masa que entra, también es un volumen de control. Si es que hay solo masa que sale, también es un volumen de control, ¿sí? Entonces aquí, bueno, hay unas fórmulas importantes que son la masa que entra menos la masa que sale es igual a diferencial de masa, bien obvio. Y también se puede expresar esto en tasas o flujos másicos. La cantidad de masa que está cruzando la frontera por el diferencial de tiempo, la cantidad de masa, la variación de masa dentro del sistema sobre el diferencial de tiempo es igual a la suma de todos los flujos de masa que entran menos la resta de menos la suma, perdón, de todos los flujos másicos que salen. Entonces, si es que ustedes quieren hallar el diferencial de masa sobre el diferencial de tiempo, simplemente hacen flujo másico de entrada total menos flujo másico de salida total. Y esto se expresa en kilogramos sobre segundo. Bueno, el flujo másico es la cantidad de masa que pasa por una sección transversal por unidad de tiempo, o sea, es como la rapidez en la que la masa cruza la frontera del sistema. Y también se puede calcular utilizando la densidad, la velocidad del flujo y el área transversal. O sea, si ustedes tienen una tubería, por ejemplo,
y les dicen el radio de la tubería. Ahí ustedes pueden calcular el área transversal. Y bueno, la densidad la pueden hallar con tablas, bueno, en este caso sería el volumen específico, y la velocidad por lo general también se la dan. Entonces sí también pueden hallar el flujo másico. Y el flujo volumétrico es es simplemente la cantidad de volumen que pasa por una sección transversal por unidad de tiempo, también se le conoce como caudal. Y se calcula, bueno, simplemente le quitas, ¿cómo se llama? Le quitas la parte del volumen, o sea, por la densidad al flujo másico, simplemente es velocidad de flujo por área transversal. Y la relación es que el flujo másico es igual al flujo volumétrico por la densidad del fluido, o el flujo volumétrico sobre el volumen específico del fluido, en un determinado punto. Recuerden que siempre que calculen el flujo másico lo están calculando a la salida o a la entrada, y no necesariamente siempre es lo mismo en todas las salidas y todas las entradas. La densidad puede variar de un punto a otro punto en su volumen de control. O sea, puede que aquí, en este punto de acá, esté a una temperatura y una presión determinada, y aquí esté a otra temperatura y otra presión determinada. Entonces, en este caso, la densidad de su fluido está variando en el espacio, de punto a punto. Y por ende, su flujo volumétrico no va a ser el mismo. El flujo másico, bueno, el flujo másico también puede variar, pero siempre, bueno, en caso tengan un sistema estacionario, eso lo vamos a ver, güey. Ya, sí, eso lo vamos a ver. El flujo másico también puede variar de punto a punto, no siempre es el mismo. Ya, entonces, la energía que trae un fluido en movimiento, porque todo fluido que entra o sale del sistema le transfiere energía. Tiene cierta energía dentro, y cierta energía viene por la energía interna que tiene ese fluido, pero también hay una cantidad de trabajo de flujo que se agrega porque el flujo está en movimiento, ¿sí? Entonces, por eso se utiliza la entalpía. La entalpía es igual a energía interna más PV, que PV es trabajo de flujo. Y se le suma el PV porque, como les digo, no se está, a ver, ¿cómo le explico? Se está realizando un trabajo de flujo para poder justo mover las moléculas de su fluido, ¿sí? Y este trabajo equivale a presión por volumen específico. Si le sumamos la presión por volumen específico a la energía interna que tiene el fluido si estuviera estático, o sea, si no estuviera moviéndose, nos queda la entalpía. Entonces, siempre que tengan un flujo, la energía que tiene este flujo en movimiento es la entalpía. Aquí, bueno, también el flujo en movimiento tiene energía cinética y energía potencial, pero por lo general lo despreciamos y simplemente se toma la entalpía como la energía del flujo en movimiento. Dependiendo de su problema, ustedes van a ver si despreciar la energía cinética y potencial o no. Por lo general sí se desprecia, pero depende ya si es que tienen cambios en velocidad muy significativos o cambios en altura muy significativos. ¿Hasta ahí está claro? ¿Está claro por qué se usa la entalpía? Ya, genial. Gracias, Joaquín.
Ya, entonces, un tipo de sistema que vamos a ver bastante es el sistema de flujo estacionario. ¿Qué quiere decir flujo estacionario? Bueno, es un proceso durante el cual el fluido fluye de manera estacionaria por un volumen de control. Sus propiedades pueden cambiar de un punto a otro dentro del volumen de control, pero en cualquier punto específico permanecen constantes durante el proceso. ¿Qué significa eso? O sea, si yo tengo, imagínense que yo tengo una tubería así. Acá tengo P1, P1, acá tengo T2, P2, y acá tengo T3, P3. Esto significa que en el espacio, o sea, de acá a acá, la temperatura sí puede variar. Así como aquí la temperatura va a ser distinta que acá, y acá, y acá. Bueno, temperatura, presión, todas las propiedades en general. Acá también es distinto, la temperatura y la presión. Sin embargo, en ese punto, las propiedades van a permanecer constantes en el tiempo. O sea, aquí T1 y P1 van a ser las mismas en el tiempo. Acá la temperatura y presión van a ser las mismas en el tiempo. Y acá la temperatura y la presión van a ser las mismas en el tiempo. No en el espacio porque varían de un punto a otro, ¿sí? Pero sí en el tiempo, ¿sí? Entonces, bueno, en un sistema de flujo estacionario no hay trabajo de frontera. La masa y energía que entra es igual a la que salen, porque ustedes ya saben que la energía y la masa son propiedades del sistema. Entonces, si es que si es que nosotros tenemos un sistema de flujo estacionario justo significa que las propiedades no cambian. Entonces, la masa y la energía de entrada son iguales a las de salida, de modo que la masa y energía dentro del sistema se mantiene constante. Y bueno, las interacciones de calor o trabajo no cambian con el tiempo, o sea, hay una potencia constante, hay un flujo de calor y de trabajo constante. Y bueno, esto es un balance de masa. A ver, pregunta. ¿La energía en cada punto son equivalentes? No, es como que toda la energía que está dentro del sistema en el tiempo se mantiene constante. Pero si es que calculas la energía interna en un punto o en otro, sí te puede salir, sí te sale distinto. Bueno, aquí hay un balance de masa para procesos de flujo estacionario. Como ya les dije, la masa se mantiene constante porque la masa es una propiedad. Entonces, toda la masa que entra es igual a toda la masa que sale. Y en este caso nosotros expresamos la masa como flujos másicos, ¿sí? Todos los flujos másicos de entrada son iguales a los flujos másicos de salida. Para una única corriente, o sea, donde solo tienen una entrada y una salida, el flujo másico de entrada es igual que el flujo másico de salida, y lo pueden hallar con la fórmula de densidad por velocidad por área transversal. Y bueno, esto es un balance de energía para sistemas de flujo estacionario. En sistemas de flujo estacionario, nosotros utilizamos siempre flujos de energía porque es más sencillo. Esto es porque la variación de energía en el tiempo, que es básicamente la transferencia de energía, o sea, la transferencia de calor más la transferencia de trabajo y eso, es igual a cero. Porque, como les dije, la energía es una propiedad, se mantiene constante en el sistema, entonces la variación de la energía en el tiempo es igual a cero. Entonces, como la variación de energía en el tiempo es igual a cero, podemos igualar la cantidad de energía que entra
O sea, la transferencia de energía de entrada con la transferencia de energía de salida. Y nos queda algo así como lo que tenemos abajo. Ahí les voy a dejar la fórmula, igual ya tienen el PPT. Y bueno, para los procesos de flujo no estacionarios, o sea, si es que tenemos un sistema abierto, por ejemplo, que está cediendo masa o que está recibiendo masa, la cantidad de masa definitivamente está cambiando. Entonces, ahí no podemos asumir que todos los flujos másicos de entrada son iguales a los flujos másicos de salida porque tenemos un proceso donde la masa está cambiando, ¿sí? Igual, para la energía, como no es un sistema de flujo estacionario, no podemos igualar los flujos de energía a cero y se tiene que realizar un balance de energía integral, no usando los flujos de energía, sino los cambios de energía neta. Joaquín, dime. Sí, ¿a qué se le llama estacionario como sistema estacionario? ¿Sería todos los sistemas que cumplen esto de que la masa y el volumen no cambian durante... Estacionario es que las propiedades no cambian en el tiempo. Ninguna propiedad. bien. Sí pueden haber flujos, pero cumplen esta propiedad de la masa que ingresa igual a la masa que sale. Sí. Y aparte, Ahí. en cada punto del flujo, las propiedades son las mismas en el tiempo. Sí, ya. Sí, me quedó claro. Gracias. Ya, perfecto. Entonces, eso sería todo. Hay un par de ejercicios aquí. Se los dejo para la próxima. Gracias por venir, a pesar de que sea feriado. A ver, Edgar me pide que comparta pantalla del problema anterior. Ahí está, de la solución. Bueno, de nada, Joaquín. Si tienen preguntas, me las hacen ahorita. Si no, nos vemos. Cuídense. Que tengan un buen feriado. Gracias. Chao, Ariana. Gracias, Edgar. Cuídense.